Bien, si les parece, podemos ir dando comienzo a la actividad de la jornada. Doctora. Sí, sí, sí. Sí, Alejandra. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro, el módulo 13º del ciclo de perfeccionamiento para jueces, actividad del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, que en este nuevo encuentro, en la edición 2022, nos visita el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, para invitarnos a conversar sobre el tema la función administrativa del Poder Judicial. Les contamos que este ciclo se viene desarrollando con mucho éxito desde hace 3 años, este es el tercer año que venimos transitando, y está totalmente conducido por ministros de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia y dirigidos a magistrados de las provincias argentinas. Para llevar adelante esta actividad, les pedimos que silencien sus micrófonos y también para ordenar la exposición del doctor, les pedimos que las preguntas que quieran realizar hacia el final de la exposición las vamos a estar recibiendo y leyéndoselas a través del chat. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Claudia Misahuac, presidenta de Reflejar, no sin antes transmitir el cordial saludo de bienvenida a esta jornada de la doctora María del Carmen Pataini, presidenta de la Junta Federal, quien hoy no ha podido acompañarnos, dado que se están celebrando las jornadas del Foro de Mediación en la ciudad de Buenos Aires. Así que adelante con estas jornadas. Bienvenido, doctor Rey Vázquez. Doctora Claudia, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Una vez más nos reunimos en este ciclo de perfeccionamiento que se viene desarrollando ya hace casi 3 años, como decía Alejandra. En esta ocasión nos acompaña el presidente del Superior Tribunal de la provincia de Corrientes, un ministro amigo de esta región tan próxima a la provincia de Entre Ríos. Así que muchas gracias, bienvenido, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. A ustedes que nos acompañan esta tarde, también decirles que para quienes no lo conocen, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez es abogado, es escribano, es doctor en Derecho y especialista en Derecho Administrativo. Me voy a permitir señalar 2 o 3 cuestiones muy significativas con respecto a la disertación del día de la fecha, de su currículum, sin perjuicio de otras notas características que tiene su currículum, pero quisiera que ustedes sepan que es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, que es profesor adjunto por concurso en Derecho Administrativo de la UNE, es profesor titular de Derecho Administrativo General y Especial de la Universidad de la Cuenca del Plata, es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y actualmente, en la actualidad, es presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y del Consejo de la Magistratura de la provincia de Corrientes. Todo esto, esta introducción que hago, además tiene mucha pertinencia con el tema seleccionado para el día de la fecha, porque como ya nos adelantara la secretaria de Reflejar, la doctora Alejandra Barrionuevo, la función administrativa del Poder Judicial justamente es a lo que se va a referir el doctor Rey Vázquez. Para quienes nos acompañan hoy por primera vez, reiterarles que Reflejar es el brazo de capacitación de la Junta Federal de Cortes, es decir, aquí en la Junta Federal estamos todos los superiores tribunales y cortes de las provincias argentinas. 23 superiores tribunales y cortes integramos la JUFEJUS. Y Reflejar es aquel organismo, instituto que nuclea
a todas las escuelas o los institutos o los centros de capacitación, depende cómo se denominen en cada jurisdicción. Así que bienvenidos a todos ustedes, vamos a escucharlo al doctor Rey Vázquez, y desde ya, y como siempre, los invito a que visiten nuestra página www.reflejar.gov.ar, y los invito a que la visiten porque, sin perjuicio de que hoy lo vamos a escuchar al doctor Rey Vázquez, la semana próxima ya va a estar subido y editado el video de esta disertación a nuestra página, como también el material que el doctor hoy muy amablemente nos cede y nos va a brindar para que quede alojado en nuestro repositorio. Así que todo esto, material y video, ustedes la semana próxima ya lo van a poder estar obteniendo de nuestra página. Vamos a dar comienzo entonces, lo escuchamos. Luis. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia Misahuac, doctora Alejandra Barrio Nuevo, por la presentación. En primer lugar, para mí es un verdadero honor poder estar participando en el marco de este instituto, Reflejar, de capacitación, nada menos que para magistrados, y aquí están presentes varios magistrados, funcionarios, tanto de mi provincia como de todo el país, y verdaderamente esta es una de las tantas funciones administrativas que cumplen los poderes judiciales, que es justamente lo vinculado a la capacitación, ¿no? Entonces, doblemente honrado me siento porque, por un lado, he elegido el tema que de alguna manera nos permitirá ilustrarnos acerca de las múltiples tareas que cumplen los poderes judiciales fuera de lo que es la estrictamente jurisdiccional, ¿no? Que es para lo que primordialmente estamos llamados, y la preocupación y la ocupación en contar con espacios de capacitación, de reflexión, de intercambio, de distintas temáticas que hacen al quehacer del Poder Judicial. Así es que muy agradecido por esta posibilidad de poder utilizar este espacio, este instituto, para poder transmitir algunas reflexiones que, como bien señalaban, hace un rato le compartí un trabajo sobre el tema que publiqué el año pasado en una revista, Temas de Derecho Administrativo, de editorial RIUS, RPAR, que casualmente aborda la temática de la función administrativa del Poder Judicial con alguna de sus manifestaciones. La verdad que es tan amplio que es bastante difícil poder abarcar en una charla como la de hoy, pero la idea es que por lo menos sirva de un muestrario, ¿no?, de las múltiples funciones que muchas veces, seguramente muchos de ustedes la cumplen, y a veces lo hacen tan mecánicamente que ni siquiera lo perciben o ni siquiera son conscientes de muchas actividades administrativas que coadyuvan al ejercicio de la función jurisdiccional. Porque, por empezar, para poder cumplir la función jurisdiccional uno necesita una organización, necesita un espacio, necesita una infraestructura edilicia, tecnológica, y obviamente que todo eso requiere del soporte necesario, ¿no?, de diferentes áreas que forman parte de la organización del Poder Judicial, que son las llamadas a prestar ese auxilio necesario para los distintos magistrados, funcionarios, miembros del Ministerio Público, etcétera, que cumplen esta tarea, ¿no? Y una primera disquisición, porque así como estamos viendo cómo a nivel nacional hay toda una puja por el tema del Consejo de la Magistratura, ¿no?, es decir, por el tema de la ley. Como habrán visto, en mi caso me toca ser presidente tanto del Superior Tribunal como del Consejo de la Magistratura. Afortunadamente, digo, el Consejo de la Magistratura en Corrientes, en mi provincia, no tiene las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, o como por ejemplo existe a nivel CABA, ¿no?, que prácticamente tiene casi la totalidad de la función administrativa del Poder Judicial, ¿no?, restando a los tribunales superiores o Cortes Supremas algunas funciones vinculadas a lo que es la organización del Tribunal Superior estrictamente, ¿no? Digo, afortunadamente, en Corrientes es el Superior Tribunal de Justicia, ¿no?, que además de cumplir con lo que es la función jurisdiccional,
clave en el ámbito del Consejo de la Magistratura también magistrados, ciertos miembros del Ministerio Público, ¿no? Entienda en ese caso una actividad estrictamente administrativa que luego puede desembocar o no en una actividad jurisdiccional. Entonces, en primer lugar, hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Es decir, que las funciones del Estado, si bien son tres y cada poder tiene asignada una función preponderante, ¿no? Es decir, lo cierto es que los tres poderes del Estado, más allá de la discusión, que no viene al caso ahora de saber si también los otros poderes cumplen las restantes funciones y en qué medida, lo cierto es que de algo que no hay duda es que los tres poderes cumplen función administrativa, ¿no? Es decir, porque insisto, desde el momento que tienen una organización, desde el momento que cuentan con recursos humanos, que son los que despliegan la labor que hace posible el cumplimiento de las funciones específicas de cada poder, desde el momento en que hay contrataciones, desde el momento que hay una gran actividad que es complementaria y necesaria y es soporte de la función específica de los otros poderes, entonces los tres cumplen función administrativa, ¿no? Entonces, la función administrativa, es decir, generalmente en la doctrina se define lo que es la función jurisdiccional y la función legislativa. Y la función administrativa, como es tan heterogénea, digamos, en cuanto a la diversidad de actividades que caben dentro de esta noción, es como que se la define por defecto, ¿no? Es decir, todo lo que no sea estrictamente función jurisdiccional o función legislativa es función administrativa, ¿no? Esta es la posición, por ejemplo, de Gordillo, ¿no? Y si uno tuviera que comenzar a tallar acerca de cuáles son esas distintas manifestaciones de la función administrativa, podemos en una primera división enunciar que puede haber actividad concreta o individual, o de alcance individual, y actividad de alcance general, ¿no? Es decir, podemos decir que en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, vamos a encontrar una gran cantidad de actuaciones que son individuales, como ser la designación de un empleado, la contratación de un determinado suministro o la celebración de un contrato de obra, ¿no? O de alcance general, que esto está dado por el dictado de reglamentos, reglamento interno de la Administración de Justicia, reglamento de tipo disciplinario, diversos protocolos de actuación en determinados fueros o en determinados procesos, ¿no? Haciendo aquí aplicación de lo que establecen en primer lugar las constituciones, tanto la nacional como las provinciales, establecen, ¿no? A la hora de establecer tribunales, y establece prácticamente en todas las cartas constitucionales se establece la potestad de administración general del poder de que se trata, en este caso el juicio, y el dictado de reglamentos que sean necesarios para poder poner en práctica, ¿no?, las distintas funciones encomendadas, ¿no? A su vez, las distintas leyes de organización de los tribunales, leyes orgánicas o leyes, cual sea la denominación en cada uno de los poderes, en cada una de las provincias, perdón, también prevén algunas normas donde establecen la potestad para dictar normas prácticas que sean necesarias para poder cumplir con lo que establecen las normas procesales, ¿no? La operativización de lo que establecen las normas procesales. Y que esto lo vemos sobre todo en los tiempos actuales, donde los modernos códigos procesales establecen, ¿no?, o apuntan a, por ejemplo, a la digitalización de los procedimientos, ¿no?
todo lo que tiene que ver con, con el diseño del software y el trabajo de las áreas respectivas a los efectos de poder brindar el soporte necesario para poder tramitar los diferentes procesos judiciales, ¿no? Denota una presencia mucho más intensa, tal vez, de esa actividad administrativa, incluso en el curso de los procesos judiciales, ¿no? Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a ver ahora cuál ha sido un poco la evolución de esta temática, ¿no? Y algo que podemos destacar es que no suele ser muy frecuente que la doctrina se ocupe de escribir sobre estos temas, ¿no? Es decir, si uno quiere buscar hoy algún trabajo, algún libro, por ejemplo, que se dedique a esto, la verdad que el libro, por lo menos yo, salvo que haya alguno que ignore, no tengo presente, ¿no? Que se dedique exclusivamente a analizar la función administrativa del Poder Judicial. Sí vamos a encontrar diferentes trabajos doctrinarios, ¿no? Por ejemplo, el profesor Hutchinson, en el año 1977, publicó un trabajo que se llama El Poder Judicial y la Función Administrativa, que fue pionero, tal vez en el tema, en tratar de sistematizar medianamente las diferentes funciones que caben dentro de esta institución, ¿no? O de esta función. Hay autores, hay trabajos publicados en la revista El Derecho a finales de los 80, a finales de los 70, principios de los 80, del profesor Barra, del profesor Casañe, del profesor Bianchi, ya sobre finales de los 80, y así vamos a encontrar por ahí alguno que otro trabajo aislado, ¿no? Incluso más recientemente encontramos un trabajo de un autor, bueno, no me estoy acordando exactamente el nombre ahora, pero por ejemplo hay uno que sí lo tengo muy presente, que es un profesor, Carlos Nielsen, que escribió sobre el acto administrativo judicial en la revista de Derecho Público de Rubinsal si no es el primer número de este año, es el último número del año pasado, ¿no? Es decir, donde también se ocupó de alguna manera de abordar esta temática, ¿no? Entonces, Romero Verduna, ahí está, así se llama otro trabajo que lo publicó en la RAP hace un par de años, pero analiza más que nada lo que es la función administrativa de la Corte Suprema y de los tribunales federales, ¿no? Entonces, es una temática poco abordada en la doctrina y que en lo personal, desde ya me he fijado como meta tratar de seguir ahondando en el estudio de esta cuestión y ver la posibilidad incluso de publicar algo más adelante un poco más completo, que lo que hice fue publicar un pequeño trabajo que es el que he compartido en esta oportunidad para que ustedes también tengan un poco más de lo que puedan, es decir, la charla de hoy quizás no nos dé para hablar de todos los temas que por lo menos incluso allí he tocado, ¿no? Entonces, hay diferentes causas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Carlos Nielsen deja entrever desde su perspectiva cuáles podrían haber sido las razones que llevaron a este poco interés o a esta a este poco tratamiento, ¿no? Por un lado dice que es muy común que quienes escriben sobre esto son o magistrados o ex magistrados, ¿no? Es decir, rara vez el tema es tocado por personas que no pertenecen a la organización judicial. Y no es de extrañar que hasta no hace mucho tiempo la misma Corte Suprema era reacia a admitir la revisión jurisdiccional de los actos administrativos emanados del propio Poder Judicial, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, allá por el año 2000, un caso Dragonetti de Román, donde la Corte de alguna manera es como que eludió la posibilidad de controlar un acto administrativo claramente emanado en ejercicio de funciones administrativas, ¿no? Por aquí tengo la cita que incluso está tratado en mi trabajo, a ver si lo encuentro, dijo, por ejemplo, que si bien cuando el ejercicio de las funciones jurisdiccionales administrativas da lugar a la aplicación de sanciones por parte de órganos que no integran el Poder Judicial, se requiere garantizar una posterior instancia de revisión en esa sede,
tal exigencia no es trasladable cuando aquellas atribuciones son cumplidas por los tribunales de justicia, pues por tratarse las correcciones disciplinarias del ejercicio de funciones que se cuentan entre las jurisdiccionales, de los artículos 116 y 117 de la Constitución, otorgan al tribunal toda impugnación ulterior importaría un patente desconocimiento de la condición suprema de la Corte, ¿no? 9 de noviembre del 2000, la Corte, de alguna manera, haciendo prevalecer su rol de suprema, resistió de alguna manera el contralor jurisdiccional de un acto administrativo emanado de ella misma en ejercicio de esta función, ¿no? Afortunadamente este es un criterio superado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un caso más cercano en el tiempo, el caso Charpín, Osvaldo José René, del año 2008, donde la Corte dijo que la formulación sostenida por el Estado de que la demanda, al someter un acto administrativo dictado por esta Corte a la revisión de los jueces inferiores de la Nación, introduce una cuestión inmune a todo control judicial, no hace pie en la doctrina que resulta de los precedentes del tribunal para supuestos análogos, donde ha admitido un estándar de sentido opuesto al indicado, con arreglo al cual los actos emanados de este cuerpo en ejercicio de las funciones típicamente administrativas que le reconoce la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias, están sometidas al control de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Nación, con igual alcance al que lo están los actos de naturaleza análoga llevados a cabo por los otros departamentos del gobierno federal, ¿no? Es decir, este caso Charpín de alguna manera muestra un criterio totalmente opuesto al sostenido, ya con otra integración también hay que decir, es decir, hubo un cambio en la integración de la Corte Suprema, pero lo cierto es que así como ese caso no es ese caso Dragonetti, si uno va para atrás y analiza la jurisprudencia previa, nos vamos a encontrar también con esta lectura, ¿no? Es decir, de anteponer el carácter de Corte Suprema o de Tribunal de Justicia y no hacer pie en que se trata de función administrativa y que como tal resulta controlable judicialmente, ¿no? En cuanto a lo que es la función reglamentaria, también hay un caso muy interesante para destacar, ¿no? Porque así como la Corte admitió la revisión judicial de los actos administrativos emanados del Poder Judicial, también admitió la posibilidad de que se impugnen los reglamentos, ¿no? Y este era el caso de un reglamento de acceso, un reglamento de concursos para el acceso a un cargo de bibliotecario en la biblioteca de la Corte Suprema. Seguramente ustedes lo conocen, el caso Mantecón Valdés, donde era una persona y que, como ustedes saben, ¿cuáles son Doctor Rey Vázquez, ¿puede ser que tenga mala la señal? Porque por ahí se corta. No sé, por lo menos acá no me doy cuenta. Pero si es necesario, repito lo que estaba diciendo, ¿no? No, que les decía que el caso Mantecón Valdés es un caso donde la Corte admitió la jurisdiccional de un reglamento suyo por parte de tribunales inferiores, ¿no? Donde se establecía, como ocurre con todos los estatutos de empleo público, como regla para poder acceder a la función pública, es la condición de ser argentino, nativo o naturalizado, ¿no? Esta era una persona de nacionalidad cubana, y entonces a la hora de intentar presentarse a este concurso, entendió que la exigencia de la nacionalidad para este caso lucía como una exigencia discriminatoria, ¿no? Porque si bien es cierto que el requisito de la nacionalidad puede ser una exigencia normal para ser magistrado, para ser funcionario, lo cierto es que para el cargo en cuestión, es decir, bibliotecario de la Corte, no era un requisito que, digamos, resultase esencial, ¿no? Y la Corte aquí, haciendo gala de
la teoría, las categorías sospechosas, ¿no? De discriminación, cuando habla de la nacionalidad, el sexo, la edad, la orientación sexual, etcétera, que son las que en principio se presumen inconstitucionales, digamos, y que en todo caso el Estado debe acreditar con mayor intensidad, ¿no? Cuáles son las reales razones que inducen a incorporar un requisito de este tipo, ¿no? Porque si no se presumen discriminatorios, ¿no? Bueno, la Corte en este caso admitió y declaró inconstitucional ese reglamento, digamos, es decir, esa exigencia, mejor dicho, contenida en ese reglamento, ¿no? Esto obviamente nos da la pauta de que mucho ha cambiado, ¿no? La mirada en los últimos tiempos, al menos en el ámbito federal, ¿no? En el ámbito de la Corte Nacional. Hutchinson, en otros trabajos posteriores, porque allá por el año 2010, en un suplemento de la editorial La Ley, donde yo creo que era en homenaje al aniversario de la editorial, el profesor Hutchinson publicó otro trabajo más que se llama De la irrevisibilidad a la revisibilidad jurisdiccional de la función administrativa del Poder Judicial, ¿no? Y este autor, por ejemplo, decía que cuando habla de las potestades de la Corte Suprema, e insisto, similares normas de las constituciones provinciales para los superiores tribunales, dice que el 113 de la Constitución Nacional otorga a la Corte la facultad de dictarse su reglamento interno y económico y de nombrar todos sus empleados subalternos, ¿no? Lo propio ocurre con las constituciones provinciales respecto de superiores tribunales o cortes provinciales que tienen facultades de superintendencia sobre los órganos inferiores. Entonces, no solo los tribunales supremos ejercen función administrativa, ella también corresponde, según la circunstancia, a los órganos inferiores. Por ejemplo, ciertas constituciones reconocen a las cámaras de apelaciones las potestades de designación y remoción de su personal, ¿no? Es decir, esto pasa, por ejemplo, en la Constitución de Corrientes, ¿no? ¿Cuáles son algunas de qué otras manifestaciones podemos encontrar de la función administrativa, ¿no? Y una pequeña disquisición inicial. En el orden nacional, la ley que regula la función administrativa, la ley 19.549, ley de procedimientos administrativos, en su redacción no contempla, al menos en la literalidad de la norma, a los otros poderes del Estado. Es decir, solamente parecería que su ámbito de aplicación se ciñe al Poder Ejecutivo, porque habla de la administración centralizada y descentralizada, ¿no? No obstante, esta limitación literal de su ámbito de aplicación fue la jurisprudencia y la doctrina quienes fueron de alguna manera estirando ese ámbito de aplicación y entendiendo que a falta de norma específica que previera la regulación de la función administrativa de los otros poderes, se aplica supletoriamente la ley nacional. Bueno, provincias como Corrientes, que tiene una ley de procedimientos administrativos sancionada unos años después que la nacional, ya prevén la aplicabilidad directa de esa ley de procedimientos administrativos a la función administrativa del Estado, ¿no? Sin importar el poder en el cual ésta se ejerza, ¿no? Entonces, si uno tuviera que buscar una cobertura normativa respecto de la función administrativa en el ámbito judicial, en mi provincia tenemos que la propia ley de procedimiento administrativo ya ha previsto como su ámbito de aplicación también la órbita del Poder Judicial, ¿no? Entonces, muchas discusiones que hay a nivel nacional respecto de la aplicación o no de la ley de procedimiento administrativo, en mi provincia ya no se da, ¿no? Y es posible que en otras provincias también esto lo tengan zanjado desde la regulación misma de la ley de procedimientos administrativos, ¿no? En el orden federal, quien se ha ocupado por ahí, no en trabajos específicos, pero sí en obras generales, por ejemplo, el profesor Carlos Balbín, que es juez de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además es profesor de Derecho Administrativo, tiene un tratado de Derecho Administrativo,
Y en su tratado, cuando habla de las distintas fuentes, digamos, menciona, ¿no? Habla del principio de división de poderes y menciona los casos donde el caso del Poder Judicial, ¿no? Ha ejercido diferentes funciones a lo largo a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de la función reglamentaria, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, los reglamentos se clasifican, ¿no? En reglamentos ejecutivos, que son los que, hablando vulgarmente, reglamentan las leyes, ¿no? Para facilitar su aplicación. Los reglamentos autónomos, que son los reglamentos que rigen fundamentalmente cuestiones de organización y de funcionamiento interno de los distintos poderes, pero también tenemos los reglamentos delegados y de necesidad de urgencia, esto en el ámbito nacional, ¿no? Que estos se incorporaron con la reforma del 94. Es cierto que aún antes de la reforma, muchas veces bajo el manto de reglamentos ejecutivos, muchas veces se producían verdaderas delegaciones legislativas, ¿no? Porque prácticamente el legislador enunciaba 2 o 3 principios o líneas directrices en la ley y luego la reglamentación se ocupaba de desarrollar la totalidad de la cuestión tratada por esa norma legal, ¿no? Esto, más que un reglamento ejecutivo, reglamentario de una ley, era más que nada una delegación legislativa, ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos con que, sobre todo a nivel federal, hay muchas y hay verdaderas delegaciones legislativas en cabeza de la Corte Suprema, ¿no? A la hora de ejercer la potestad reglamentaria, ya sea que haya una delegación expresa o la autoatribución por parte de la Corte de determinadas atribuciones reglamentarias. Por ejemplo, por ejemplo, a nivel nacional, la Corte ha establecido que no se aplica para el ámbito del Poder Judicial, ¿no? El decreto delegado 1023 del año 2001, que es el que establece el régimen general de contrataciones, ¿no? Y en todo caso, ese decreto delegado había derogado la ley de contabilidad que regía hasta ese momento. Sin embargo, la Corte Suprema, por acordada, estableció la subsistencia, ¿no? De esos artículos y del reglamento anterior que había regido en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? Otro ejemplo de situaciones donde verdaderamente uno advierte, ¿no? Un ejercicio pleno, no quiero emitir valoraciones, simplemente estoy contando lo que ocurre, es, por ejemplo, cuando la Corte Suprema, por acordada, estableció la inaplicación del el pago de impuestos a las ganancias para magistrados y que esto fue de alguna manera también replicado en los distintos superiores tribunales, ¿no? Otro ejemplo que pone Balbín es la ley 26861, que estableció un procedimiento de concurso público para el ingreso a los cargos letrados de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y que, sin embargo, la Corte, por acordada 26 de 2013, estableció la inaplicación de esa norma legal para su ámbito, reservando ella misma la potestad de dictar las normas que establecieran la atribución para el nombramiento y remoción de sus empleados, haciendo primar en ese caso lo establecido por la Corte Suprema, ¿no? Por la Constitución, perdón. ¿Qué dicen las constituciones provinciales? Y aquí me voy a centrar a lo que dice la Constitución correntina, no obstante que esto suele ser bastante similar a lo establecido en otras constituciones provinciales. Bueno, en el caso del artículo 187 de la Constitución, establece que el Superior Tribunal nombra y remueve sus empleados y los de los jueces de primera instancia, a propuesta o indicación de estos. Las cámaras de apelaciones nombran y remueven los suyos, ¿no? También, por ejemplo, está la posibilidad de aplicar a los abogados, escribanos y procuradores correcciones disciplinarias de suspensión en el ejercicio profesional hasta 6 meses y multa de hasta 5.000 pesos moneda nacional. Puede designar anualmente entre sus miembros al presidente del cuerpo y a sus subrogantes. Determina las épocas de las ferias judiciales, como también los feriados, cuando las circunstancias así lo exijan. Tiene a su cargo la policía judicial de conformidad a lo que determina la ley. Expide acordadas y reglamentos para hacer efectiva esta Constitución y la Ley Orgánica
de tribunales, ¿no? Estas son algunas de las funciones administrativas previstas en la propia Constitución, ¿no? A su vez, en otro artículo se establece que el Superior Tribunal dictará el reglamento interno de la Administración de Justicia, ejercerá la superintendencia de este y podrá, como las cámaras de apelaciones, imponer las correcciones disciplinarias enumeradas en el inciso 5 del artículo precedente a funcionarios y empleados del Poder Judicial, ¿no? Por su parte, la ley orgánica vigente en la provincia establece que el Superior Tribunal ejercerá la superintendencia con las siguientes facultades. Bueno, vuelve a decir, dictar el reglamento interno y acordadas conducentes al mejor servicio de la Administración de Justicia y dictar mediante acordadas las normas prácticas que fueran necesarias para la aplicación de las leyes procesales. ¿Cuáles son algunas de esas normas prácticas a que alude, por ejemplo, la ley orgánica que se han dictado por parte del Superior Tribunal y que, insisto, seguramente muchos de los superiores tribunales de otras provincias también han hecho lo propio, ¿no? Por ejemplo, diversos protocolos, como por ejemplo, protocolo de actuación de psicólogos del Poder Judicial para entrevistas de declaración testimonial, ¿no? Protocolo único de examen de víctimas de violencia sexual, protocolo de actuación de distintos operadores judiciales y policiales en atención de víctimas de violencia, protocolo de actuación del equipo de salud en caso de abuso sexual infanto-juvenil, protocolo de actuación para los juzgados de paz en casos de violencia familiar o también para casos de menores en riesgo, ¿no? Protocolo para publicación de información en el portal web del Poder Judicial, protocolo único de actuación para el acceso a justicia de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no quiero abrumarlos, pero verdaderamente hay muchísimas normas de este tipo que lo que hacen es contribuir a la correcta aplicación de las normas procesales en los diferentes procesos, ¿no? Que son sometidos a conocimiento. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una función administrativa que es complementaria de la tramitación de los procesos judiciales, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en Corrientes hemos dictado en el año 2019, pero esto a raíz de la reforma de los códigos procesales ya que ha ocurrido prácticamente entre el año 2019, que entró en vigencia el Código Procesal Penal nuevo, que viene aplicándose gradualmente en diferentes circunscripciones, solo resta la primera circunscripción, y el Código Procesal Civil y Comercial, que entró en vigencia en diciembre del año pasado, más al que hay que sumar el Código de Familia, Niñez y Adolescencia, procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia este año, ¿no? En estos códigos, el común denominador, si uno quiere, es la oralidad, ¿no? Es decir, la aplicación del sistema de procesos por audiencias. Que esto ya había sido implementado a través de un protocolo en el año 2019, ¿no? Es decir, esto también en parte por una previsión del anterior Código Procesal Civil y Comercial que de alguna manera ponía en cabeza del Superior Tribunal la posibilidad de instaurar, ¿no? Lo que establecía un artículo que había quedado suspendido, que era el artículo similar al del 360 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, ¿no? Es decir, el que establece justamente la posibilidad del juez fijar una audiencia conciliatoria, ¿no? Bueno, digamos, reglamentando o ampliando los alcances de esta norma es que se implementó, primero se implementó como una prueba piloto, ¿no? Y luego se expandió a los diferentes procesos, ¿no? Que, insisto, hoy ya se encuentra también previsto en las distintas normas procesales, civiles, comerciales y en el de familia, niñez y adolescencia, que son los últimos que entraron en vigor. También están, en comentario nomás, el tratamiento legislativo con media sanción, ya el Código Procesal Laboral y el Código Procesal Administrativo, con lo cual, si de concretarse la sanción de estos códigos, se va a producir una verdadera renovación de toda la normativa procesal acorde a las exigencias impuestas por los nuevos principios procesales, las nuevas
cuestiones vinculadas con el uso de la tecnología, etcétera, ¿no? Que también esto de alguna manera nos vimos potenciados con motivo de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia ha servido como una excusa, si se quiere, para poder avanzar en diferentes canales tendientes a poder volver a la actividad sin comprometer la salud pública, ¿no? Es decir, sobre todo durante el año 2020, año 2021, donde estábamos con la situación de mayor cantidad de casos de COVID, y esto hizo que necesariamente debiéramos adaptarnos y extremar el ingenio para tratar de continuar prestando el servicio y desarrollando la función que es esencial, pero también preservando adecuadamente la salud tanto del personal que cumple tareas dentro de la organización como de los justiciables y auxiliares de justicia que deben concurrir, ¿no?, a cumplir sus tareas en el ámbito de los tribunales, ¿no? Entre otras cosas, simplemente para contar la actividad desplegada con motivo de la pandemia, ¿no? De alguna manera se ideó un sistema de gestión informático al que dimos en llamar Forum. Nosotros en Corrientes estábamos recién comenzando a desarrollar un software con nuestra propia dirección de informática, que es una de las direcciones que depende del Poder Judicial, para poder albergar los procesos, lo que es el expediente electrónico y demás, y en el medio nos aparece la pandemia, con lo cual tuvimos que acelerar en parte algunos módulos de ese programa ambicioso de desarrollo propio de software, y, por ejemplo, pudimos cumplir con el diseño de un sistema denominado Forum que nos permitió hacer presentaciones de escritos, practicar notificaciones por medios electrónicos, ¿no? Y de esa manera también pudimos, ¿no?, continuar con la tarea, ¿no?, con la función de la tramitación de los procesos judiciales, ¿no? También se continuó con la capacitación, que es como les decía hoy al inicio, ¿no?, esta es una de las funciones importantísimas que tienen los poderes judiciales a través de sus escuelas judiciales, sus áreas de capacitación, según cómo se denomine, de continuar capacitando al personal, magistrados, funcionarios, empleados, en las diversas tareas que nos atañen, ¿no? Y sobre todo por imperio de lo que establecen diferentes normas legales que se fueron sancionando. Por ejemplo, el caso, y la veo aquí a la doctora Marta Altabe, la ley Micaela, ¿no? Es decir, el año 2020, 2021 es como que estuvimos abocados a pleno, todos, en lo que fue la aplicación de esta norma, ¿no?, en el ámbito del Poder Judicial, desarrollándose numerosos talleres, y todo por medios virtuales, ¿no? Porque justamente la veo también aquí a la doctora Marisa Españolo, que es colaboradora también y que ha trabajado mucho en este tema, justamente hemos trabajado por medios virtuales, a través de la plataforma Cisco Webes, que es la que utilizamos, y la verdad que hemos obtenido resultados muy buenos, y hemos inculcado la conciencia en todos los operadores de la importancia de formarnos en lo que es perspectiva de género, lo que es desarrollar y mejorar el servicio incluso de información, porque todo lo que tiene que ver con la información pública cumplida a través de un diseño de una página web que sea verdaderamente amigable y que permita acceder a toda la información que se produce dentro del Poder Judicial, también es una función importantísima que cumplen los diferentes poderes judiciales. Y a esto viene a cuento también que JUFEJUS ha generado un espacio, ¿no?, donde los diferentes tribunales pueden aportar sus distintas sentencias de los diferentes tribunales que tengan perspectiva de género, ¿no? Nosotros tenemos en la página
una sección, ¿no?, donde están estas sentencias que pasan por diferentes filtros, digamos, a los efectos de verificar que realmente se trata de un tema vinculado a perspectiva de género, y eso luego se publica y se envía a JUFEJUS para que también allí se encuentre a disposición de las distintas personas interesadas, ¿no? También es importante señalar que muchas veces, a raíz de los procesos judiciales, se cumplen algunas funciones administrativas y que muchas veces uno no es consciente, ¿no? Y yo en mi trabajo, por ejemplo, mencioné aquí uno de los ejemplos que para mí es, sobre todo para los que no veníamos del ejercicio profesional del fuero penal, para mí por ahí fue muy interesante descubrir nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo relativo al cómputo de pena en los procesos penales. Cuando una persona es condenada por varios delitos o en varios procesos y llega el momento de unificar la pena, bueno, encontré jurisprudencia que califica esa función cumplida por un tribunal como función administrativa, y el acto por el cual se establece el cómputo de pena, la naturaleza de acto administrativo, ¿no? Es decir, cosas que uno entiende que, claro, esto está más vinculado a lo jurisdiccional, porque, claro, se dan en el marco del trámite de un proceso judicial, pero la tarea cumplida a la hora de establecer ese cálculo aritmético, ¿no?, de establecer cuál es la pena que corresponde cumplir a un condenado, bueno, también ha sido indicada como formando parte de la vasta función administrativa que cumplen los tribunales, ¿no? Ni hablar con todo lo vinculado a la determinación y cobro de las tasas de justicia, ¿no?, que es una tarea que cumplen todos los tribunales y que es accesoria, pero que está presente dentro del expediente judicial, ¿no? Y que muchas veces, a veces se presta confusión, porque claro, me intiman a que pague la tasa, y esto que tengo que plantear los recursos del Código Procesal si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, o tengo que seguir una vía incidental a través de un procedimiento administrativo, porque en definitiva estoy atacando un acto administrativo que se da en el curso de un proceso. De igual manera, con la sanción que se aplica a veces a un profesional por haber incurrido en alguna de las causales que prevén las normas procesales, ¿no?, que es una atribución que tienen los magistrados dentro del proceso judicial, que obviamente que la sanción allí aplicada reviste naturaleza administrativa y que para nada involucra la tramitación del proceso judicial propiamente dicho, ¿no? Es decir, que permite ser, digamos, cuestionada y revisada por separado, ¿no?, y conforme a las reglas propias de la impugnación de actos administrativos, ¿no? A pesar de que esto se haya planteado durante un proceso judicial, ¿no? Lo mismo que ocurre en una audiencia, ¿no? Es decir, en las audiencias que como cada vez son más las instancias orales en los procesos judiciales más modernos, bueno, va a ser cada vez más frecuente que nos encontremos que a veces en el curso de una audiencia se pueda producir algún acto de indisciplina de alguna de las partes o de algún letrado que requiera de la intervención del magistrado para corregir esa situación y mantener el buen orden dentro de la labor jurisdiccional, ¿no? Bien, como les decía al comienzo, la verdad que es un tema amplísimo. Mi idea era por ahí mostrar y dejar inquietudes, ¿no? Dejar, como quien dice, más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, que cada uno pueda pensar en lo que hace a su actividad, su función habitual dentro de la organización judicial, cuántas de las funciones que realiza cotidianamente tienen que ver con una función administrativa o cuáles tienen más que ver con funciones jurisdiccionales propiamente, ¿no? Y vamos a encontrarnos que prácticamente todas, o en la gran mayoría de las funciones que cumplen los operadores judiciales, tiene más que ver con la función administrativa que con la función jurisdiccional propiamente dicha. Aunque para poder cumplir la función jurisdiccional es necesario tener una buena organización administrativa, tener una buena
digamos, una buena organización del trabajo dentro de la dependencia, ¿no? Para lo cual el titular de la dependencia debe actuar de tal manera de mantener el clima laboral en situaciones, digamos, que sean acordes a un trabajo en condiciones de higiene y seguridad, no solo física, sino psíquica, ¿no? Y acá está el gran desafío, ¿no? Justamente nosotros, y esto es un comentario al margen, hemos incorporado un área que se llama de mejora del clima laboral, ¿no? O el bienestar laboral, que lo que apunta es justamente a tratar de disipar aquellas situaciones conflictivas que muchas veces se dan en las organizaciones y que tradicionalmente se las canalizaba o se las solucionaba a partir del ejercicio del poder disciplinario, ¿no? Pero lamentablemente advertíamos que esta no es la solución, porque uno le aplica una sanción a un juez, le aplica una sanción a un secretario, pero siguen trabajando juntos. Entonces, ¿cómo hacer para que la cosa no se repita? ¿Cómo hacer para que el problema se supere y que las partes intervinientes tomen conciencia cabal de que en definitiva estamos para prestar un servicio a la comunidad? No podemos permitirnos o darnos el lujo de anteponer cuestiones personales o diferencias de índole, digamos, ajenas al servicio, en desmedro de la calidad del ambiente laboral, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho en este tema, donde intervienen equipos interdisciplinarios, ¿no? Para tratar de intervenir a tiempo, ¿no? Antes de que se genere el conflicto, o cuando vemos que se reiteran situaciones conflictivas, tratar de abordarlas para justamente evitar que se desencadene un problema mayor, ¿no? Obviamente que hay situaciones más graves que obviamente donde ya no queda otra que la cuestión disciplinaria, ¿no? Pero la idea es tratar de, digamos, eliminar estos focos de conflicto. Y casualmente hay un equipo donde también le dimos participación al Colegio de Magistrados y al Sindicato de Trabajadores Judiciales, y se han trasladado al interior provincial, recorrieron varias localidades, comentando un poco cuál es la idea de todo esto, ¿no? Y es importante porque en la mesa de trabajo están presentes representantes de los distintos gremios o colegios profesionales, con lo cual creo que es una medida de política pública que es muy importante para lograr justamente un trabajo en condiciones de calidad y de salubridad fundamentalmente, ¿no? Esta situación de pandemia generó muchas cuestiones también, es decir, influyó de diversas maneras en el ánimo de las personas, ¿no? Más allá de aquel que tuvo la enfermedad o aquel que perdió un allegado, un conocido, un compañero de trabajo. Es decir, yo creo que esto también tenemos que tomar conciencia de esto y tratar de actuar de manera, digamos, sabiendo, ¿no? que esta situación a todos nos afectó de alguna manera y que lo importante es que pudimos de alguna manera superarlo y lo estamos superando, y tratar de abordar y tratar de prepararnos adecuadamente para lo que viene, ¿no? Es decir, yo creo que esta pandemia nos deja una gran enseñanza en positivo, porque nos ha demostrado que a pesar de la adversidad hemos podido encontrar la manera de seguir funcionando, de seguir prestando el servicio de justicia, ¿no? Y también pudimos ocuparnos de atender las distintas situaciones problemáticas que esto generó puertas adentro de la organización, ¿no? Así es que, bueno, la verdad que tendría mucho más para decir. Más que nada estoy a disposición para las preguntas que quieran formular, los comentarios que quieran hacer, que serán bienvenidos. Y nada, eso sería todo lo que tengo para decir. Doctor Rey Vázquez, bueno, muchísimas gracias, la verdad.
que acá veo ya en el chat algunas preguntas, algunas inquietudes que están planteadas. La que va a coordinar el tema de las preguntas y cómo intercambiar con quienes nos acompañan virtualmente va a ser la doctora Alejandra Barrio Nuevo. Yo aprovecho para despedirme, agradecerle y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, porque tengo un compromiso, otro compromiso similar al que estamos acá, pero desde ya muchas gracias a todos y buenas tardes, y van a seguir acompañados con Alejandra. Gracias, Luis. Gracias, Claudia. Saludos. Bien, doctor, felicitaciones, excelente su disertación. Gracias por su generosidad en contarnos todo desde su experiencia hasta sus conocimientos. Evidentemente, todo lo que hace a la función administrativa del Poder Judicial en sus distintas aristas es muy importante, y usted ha enfatizado la importancia que destaca o que ha destacado durante la pandemia. Le paso a leer, algunos son comentarios, voy a ir en orden, en orden de aparición en el chat, y luego también le voy haciendo las preguntas, si le parece bien. Cómo no, estoy atento. Bien, por un lado, Carolina Curtis nos dice: el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el caso Aredes Gustavo, contencioso administrativo, en el año 2004, también fijó criterio respecto de la revisibilidad de las decisiones administrativas del Tribunal Superior, estableciendo límites y parámetros, respetando el principio de subjudicialidad, dice, y sublegalidad. Ese es un comentario. Luego tenemos una pregunta de la doctora Liliana Komisarki, interesada en la cuestión de los protocolos, y nos dice cómo y quiénes realizan los protocolos de actuaciones que mencionó. Bueno, los protocolos obviamente se aprueban por acuerdo del Superior Tribunal, pero a la hora de elaborarlos trabajan fundamentalmente las áreas que tienen mayor proximidad a la índole del protocolo en cuestión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pienso en el caso de los protocolos para la actuación de la justicia de paz, ¿no? En el caso de adultos mayores, en caso de situaciones de violencia y demás, fueron los propios jueces de paz con los miembros de las áreas de cuerpo médico forense, de cuerpo de psicología forense, ¿no? Que a partir de la realización de distintas reuniones y de intercambio de ideas elaboraron un borrador que fue sometido a consideración, y bueno, si no hubo alguna objeción, prácticamente se fueron aprobando por parte del Superior Tribunal, ¿no? Lo mismo fue el caso del protocolo de los procesos por audiencias. También aquí participaron varios jueces, ¿no? Tanto de primera instancia como de cámara, los distintos fueros, y fueron los que de alguna manera fueron moldeando la cosa hasta que finalmente fue sometido al Superior Tribunal, que lo aprobó por acuerdo, ¿no? Perfecto. Tenemos otro comentario de Silvia Benítez que dice: en Formosa también se dispuso el año pasado por acordada la utilización de la plataforma Jitsi para realizar audiencias, gestión de turnos online y la posibilidad de efectuar notificaciones electrónicas. También la posibilidad de que cada juzgado practique un protocolo de actuación ante la pandemia. Por otro lado, Emilia nos dice: fundamental tener una buena organización, tal como usted lo apuntó, del trabajo, en donde prime el buen orden, armonía y buenas relaciones, equidad en el reparto de tareas. Todo eso lleva a la optimización del servicio que prestamos. Analía Márquez apunta: cabe resaltar que en Corrientes el Servicio de Justicia siguió trabajando en la pandemia. Tenemos muchas felicitaciones, claro y conciso el doctor, después usted la va a poder leer. Sergio Cañete, también de Formosa, nos cuenta que allí el Poder Judicial ha actualizado el portal institucional, donde no solo los empleados y abogados del foro pueden realizar distintas presentaciones y trámites, sino que también el público en general puede realizar, por ejemplo, denuncias de violencia de género. Así que hasta ahí los comentarios que nos han dejado, además de las salutaciones y felicitaciones, doctor.
Muchas gracias, la verdad muy contento, como le decía al comienzo, porque es un tema que me gusta, que me atrapa y aparte porque entiendo, por lo que decía, sorprende también a veces la poca atención, ¿no?, que muchas veces se le ha dado en lo que es la doctrina en general, ¿no? Es decir, es como que muy de paso, ¿no? Se lo trata y sin embargo ocupa una buena parte y casi una mayor parte, diría, del quehacer habitual de cada una de los operadores judiciales, ¿no? De tanto magistrados, funcionarios, empleados. Estoy pensando, recién mientras hablaba, estaba pensando el famoso tema de las calificaciones del personal, ¿no?, que es una función administrativa que tienen generalmente los secretarios o los jueces, ¿no? Y que a veces tantos sinsabores genera, porque claro, a veces cuando a un empleado se lo califica menos que a otro y se genera la cuestión, se impugna, se recurre. Bueno, es parte de la dinámica, ¿no? Pero digo, y esto también forma parte de la función, ¿no? Y la cumplen todos, digo, ¿no? Si es el nuevo, quizás es el nuevo desafío, el nuevo modelo de los poderes judiciales de nuestro siglo, enfrentando, digamos, más ampliamente esta tarea. También tenemos a Jorge Chamía, que nos pregunta qué opina del administrador judicial. El administrador, claro, administradores de corte le llaman por ahí en algunos lugares. Exacto. Nosotros en el Superior Tribunal tenemos una secretaría que es la Secretaría Administrativa, a cargo de un secretario administrativo, es de quien dependen prácticamente todas las áreas administrativas del Superior Tribunal o del Poder Judicial, digamos, porque en definitiva son áreas que están para complementar la labor de todos los tribunales: dirección de informática, dirección de administración, dirección de archivo, dirección de arquitectura, instituto médico forense, y me voy a olvidar de algunos seguro, cuerpo de psicología forense, etcétera, etcétera. Es decir, son todas las áreas dirección de recursos humanos, en fin, son todas las áreas administrativas que dependen de la Secretaría Administrativa y que en otras áreas, insisto, se denominan, y lo sé porque anualmente se hace una reunión de administradores de corte, ¿no?, donde participan todos los secretarios administrativos. Y yo creo que cumplen una función muy importante, ¿no? Y sobre todo para quienes nos toca ejercer la presidencia, nos resulta vital, digamos, contar con esta área porque justamente a nosotros nos toca ocuparnos de todas estas múltiples facetas, ¿no?, que tiene la, la organización judicial, ¿no? El tema de la jurisprudencia y la biblioteca también es importante, es decir, para nosotros el área de capacitación, ni hablar, los programas que acá la estoy viendo la doctora Española, no me voy a olvidar, después me va a reclamar si me olvido. Tenemos un programa, se llama Programa Justicia y Sociedad, que es que es un programa que nació como una manera de acercar al Poder Judicial a la comunidad, ¿no? Es decir, donde la idea es que miembros del Poder Judicial, magistrados, funcionarios, fiscales, defensores, asesores, no solo en Capital, sino en toda la provincia, puedan exponer respecto de diversos temas que hacen al interés de la comunidad en escuelas, en iglesias, en clubes, ¿no?, acerca de diferentes temáticas, incluso que también con la pandemia se continuaron haciendo a través de plataformas virtuales, ¿no? Muchas veces se hacen convenios con diversas instituciones u ONGs, o también hacemos a nivel superior tribunal, hacemos convenios con municipios, con diversas asociaciones profesionales o académicas para justamente eh, colaborar en toda esta tarea de capacitación y de transmisión hacia la sociedad de hacer conocer muchas de las cosas que se hacen dentro del Poder Judicial. Porque yo creo que también muchas veces esa idea negativa que la sociedad muchas veces tiene de lo que es el Poder Judicial pasa muchas veces por el desconocimiento de todas estas cuestiones que se hacen dentro, ¿no? Y que es también una manera de mostrar que también somos personas, que somos humanos y que no somos ningunos
no somos muy diferentes a ninguno de los miembros que compone la comunidad, ¿no? O sea que también es una tarea muy importante que se cumple como coadyuvando, digamos, al quehacer judicial, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias con este comentario. Nos estamos despidiendo esta tarde, que también es de Jorge Chamía y dice: con el sistema acusatorio adversarial se disminuyeron las funciones administrativas de los jueces. Así que, a ver, voy a revisar. Eso es cierto. En el ámbito penal, la figura de la oficina judicial viene a ser las veces de una gran cantidad de cuestiones que ocupaban a los jueces penales y que hacía que los procesos a veces se demoren demasiado porque claro, el juez tenía que hacerse cargo hasta de organizar la agenda, por ejemplo, de las audiencias y demás, cosa que hoy ya se ocupa otra área, ¿no? También nos dejan este comentario la doctora Andrea Gordillo, que dice: la nueva área de mejorar el tiempo laboral dio buen funcionamiento en la función judicial de Corrientes. Y es un área relativamente nueva. Yo creo que sí. Yo creo que va a funcionar. Y si no funciona, lamentablemente, será no porque sea una herramienta mala, sino porque evidentemente la dependencia en cuestión, hay personas que no están dispuestos digamos, a colaborar para tratar de que el servicio funcione y que no hayan entendido que acá los egos personales tienen que quedar de lado, digamos, tenemos que ser conscientes y actuar con la altura necesaria para saber cuál es nuestro rol, ¿no? Desde Neuquén nos llega esta pregunta, o este comentario. La doctora Claudia Valero dice: el Poder Judicial de la provincia de Neuquén trabajó de manera continua durante la pandemia, sea de manera presencial, mediante modalidad de burbuja o virtual. Se instalaron distintos medios y sistemas informáticos, permitiendo así que los profesionales de la matrícula, como los peritos, pudieran seguir trabajando en los fueros. No pueden realizar todo tipo de presentaciones de manera online, continuando así los juicios. Algo así es lo que comentaron en el chat. Sí. Evidentemente esto refuerza la idea que usted manifestó de la importancia de la función administrativa durante la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, doctor, lo estamos despidiendo esta tarde, como así a todos los que hoy nos acompañaron una vez más. Agradecemos desde Refrescar y desde la Junta Federal su valiosa participación, y para comentarles a los asistentes que durante el mes de junio también tendremos continuación del ciclo con la visita de un colega suyo, el doctor Nis, hablando sobre el aspecto práctico de la mediación, y muy pronto estaremos publicando en nuestra página y redes la fecha y el formulario para invitarlos a que se inscriban. Muchas gracias y muy buenas tardes.